¿Cómo es la vida cuando te dedicas a la ciencia? Esto es Expreso de Ciencias, una charla con retos, logros y grandes revelaciones de la mano de expertos que cambiarán tu manera de ver el mundo. Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Les damos la bienvenida a Expreso de Ciencias. En cada episodio conversamos con expertos que están a la vanguardia del entendimiento humano y nos adentramos en cómo este conocimiento transforma nuestra percepción del universo y moldea nuestra vida cotidiana. Grabando desde la Huancajimalpa, nos da mucho gusto que nos acompañen en cabina como entrevistador invitado el doctor Luis Franco Pérez, del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Para los fans de Expreso de Ciencias ya te ubicarán de la primera temporada. ¿Qué se siente estar de regreso? Pues muy bien, ahora en otra silla. Feliz. Así es. De hecho, eres de los episodios con más vistas, más reconocidos, entonces Vamos por el segundo. Así es. Aunque todos los episodios son, claro, igual de interesantes, claro. Los invitamos a escuchar toda la primera temporada. Y claro, si quieren volver a escuchar al doctor Luis Franco Pérez. Ya conocen su voz, entrevistadora, doctora Fernanda Vázquez Vela, del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos los escuchas, las escuchas, y qué buen episodio vamos a tener el día de hoy del Departamento de Ciencias Sociales. Sí, claro. Saludos a nuestras escuchas, soy su conductora Ana Karen Fuentes Ortega, y el invitado de hoy es doctor en Ciencias Sociales y Humanidades. Para acercarnos a su trabajo, debemos pensar en su trayectoria profesional como asesor parlamentario en distintas comisiones del Congreso de la Unión y el Poder Legislativo Federal. El micrófono es para el doctor Mario Cruz Chavarría Suárez. Hola, ¿qué tal, Karen, Fernanda, Luis? Mucho gusto estar aquí con ustedes, compartir esta tarde. Un saludo a la audiencia también. Muchísimas gracias, pues bienvenido a la cabina. Me parece que ustedes dos no se conocían. No tengo el gusto, el gusto. Quizás de vista solamente en los pasillos. Pero seguramente. Sí. Ok, bueno, pues es entonces interesante conocer nuevas caras. También me parece que es la primera vez que visitas la cabina. Sí, la primera vez. Espero que no sea la única. No, claro que no, la cabina siempre está abierta. Y bueno, para iniciar conversación, antes de entrar a estos temas de comisiones de Congreso de la Unión, que de hecho fue pues un perfil bastante interesante al momento de leer tu semblanza, quisiéramos ver a tu pasado, al inicio de todos tus intereses. Quisiera preguntarte por tu infancia. ¿Cómo te describirías de niño? Me describo como un niño introvertido. Okay. Sí, soy el menor de 4 hermanos, tengo 3 hermanas y un hermano. Soy el menor y a pesar de que pues, puede ser considerado como un buen número en términos de composición familiar, el ser el último me llevó siempre a estar como desfasado de la edad de mis hermanas y de mi hermano. Mi hermana más chica, tenemos una diferencia de alrededor de 5 años. Entonces eso me dio la oportunidad para pensar mucho siempre para mí, de manera como interna, ¿no? Entonces me defino como mi niñez como un niño muy introvertido, muy analítico, siempre estaba yo como observando a mis hermanas, a mi hermano, a mi entorno, y dado que no había como esa cercanía en términos de edad, ¿no? Para compartir cosas así como cotidianas, juegos, travesuras, ¿no? Pues yo nada más observaba y analizaba. Entonces, como introvertido. Ok. Bueno, esta capacidad de análisis estoy segura de que podríamos conservarlo justo a este sector introvertido. Pero bueno, entonces, vaya, se necesita mucha observación para dedicarse a estos aspectos relacionados con, podríamos decir, las leyes. Ya nos explicarás más adelante. Pero bueno, a este niño que es tan observador y que también se desarrolló en este núcleo familiar tan especial, ¿cómo le describirías a qué te dedicas hoy en día? Por ejemplo, a tu yo de 12 años. Híjole, mi yo de 12 años también es
es interesante porque mi yo de 12 años estaba con el tobillo izquierdo fracturado. Fue una etapa interesante porque justo en el último año de la primaria, que es como a los 12 años, al inicio del año me atropellaron por andar corriendo, por andar atravesándome las calles sin fijarme. Y afortunadamente nada más me fracturé el tobillo izquierdo. Pero prácticamente los 6 últimos meses del último año de la primaria me la pasé en cama, con un dolor increíble en el tobillo. Y también como que me dio oportunidad de pensar mucho sobre todo lo que me había perdido de mi último año en la primaria. ¿Por qué? Pues porque el último año siempre es como especial, te despides de las y los amigos, las y los maestros, ¿no? Te pierdes como de esa última fase que significa el 6º año de primaria. Y pues un montón de cosas a pensar sobre qué era lo que seguía en la secundaria, ¿no? Cómo iba a ser el primer año de secundaria. Entonces fue un periodo también de introspección, porque pues mis hermanas, mi hermano, estaban todos en la escuela, mi mamá trabajando y pues yo convaleciente, ¿no? en la casa, pensando, leyendo, haciendo tarea porque me mandaban las tareas para hacerlas, ya que no podía asistir a la escuela. Recuerdo muy bien que todavía en la ceremonia de final de curso sí pude asistir, pero en muletas. Todavía llevaba yo el yeso, llevaba yo ahí mis muletas. Y pues sí, a mí yo de 12 años le explicaría que la forma de organización social tiene características especiales. Soy sociólogo, de formación soy sociólogo, ¿no? de la licenciatura soy sociólogo. Y quizás desde esa etapa, a propósito de tu pregunta, de esa etapa de mi niñez, pues a lo mejor involuntariamente me fui formando en la observación, en la introspección, en el análisis de qué era lo que estaba pasando en mi vida, qué era lo que iba a pasar y cómo podía yo enfrentarlo de la mejor manera. Y ahí pues un cierto grado y nivel de incertidumbre me permitió como tratar de contemplar todos los escenarios posibles, o la mayoría de los escenarios posibles, y tratar de encontrar una respuesta, ¿no? un cierto comportamiento. Bueno, si pasa esto, ¿qué voy a hacer? Si pasa lo otro, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, bueno, a mí yo de 12 años le explicaría que la sociología tiene mucho de eso. Empíricamente la sociología se encarga pues de observar y explicar las formas de organización, de comportamiento, ¿no? De cómo se estructura la sociedad, ¿no? Y bueno, desde la década de los 70, pues el entorno familiar se consideraba como un punto clave, un entorno muy importante para la conformación de la sociedad. Entonces, bueno, mi familia, mi entorno familiar, mi entorno más cercano, fue como mi primer objeto de estudio, de análisis en términos sociológicos, ¿no? En términos de mi interacción social, ¿no? Que al final de la primaria no la tuve mucho. Pero yo le explicaría eso. La observación es clave. Y para explicar muchas cosas de nuestro entorno, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Mario. Pues a mí me parece muy importante que estuvieras acá porque eres un perfil que mezcla disciplinas, ¿no? Y yo quiero llevarte todavía más allá de la respuesta que nos has ya dado. A mí me gustaría preguntarte, siempre tenemos momentos importantes en nuestra vida que perfilan eso que decidimos hacer. Entonces, si nos pudieras relatar un poquito por qué, o sea, en qué momento tú decidiste que era sociología y no otra disciplina. Uh-huh. Y luego lo que me parece más importante que quiero que amplíes es por qué hacer después un posgrado en Coajimalpa en Ciencias Sociales y Humanidades, uh-huh, y que te lleva
pues a mí me da mucho gusto porque estás incorporado al departamento de ciencias sociales, pero ahora hay una vinculación entre sociología, sí, pero también ciencia política, ¿no? Entonces, ¿qué momentos fueron determinantes? O sea, para algunas personas fueron a lo mejor el ejemplo de una mamá, de un papá, tú nos mencionabas un poco sobre tu familia, pero a lo mejor el decidir que fuera sociología primero, algo pasó ahí, que es lo que me gustaría saber, y luego por qué un posgrado en algo que es como tan interdisciplinar y no un no disciplinar, ¿no? A lo mejor una maestría, un doctorado que te llevara a algo más hacia la sociología. Muy bien, muy interesantes tus preguntas, Fernanda. Fíjate que yo puedo como, haciendo memoria, tengo como muy claro dos momentos clave en la toma de decisiones, en lo que me llevó a mí a decidir a estudiar sociología. La primera de ellas fue el bachillerato. Yo soy egresado de un colegio de bachilleres, así como ahora estamos transitando a esta relación de pase reglamentado, el colegio de bachilleres, que se da como parte de los orígenes de la universidad, de nuestra universidad. En ese tiempo no lo había, pues es nuevo, ¿no? Pero en el bachillerato yo tenía clases de sociología. Y no recuerdo muy bien el nombre, las características de mis profesores, de mis profesoras, pero sí recuerdo que la tarea particular de sociología era leer y escribir. Había compañeras y compañeros que no elegían sociología porque era una materia optativa ya rumbo hacia la conclusión del bachillerato, justo por eso, porque dejaban la idea, ahí dejan mucho leer, y aparte tienes un montón que escribir. Entonces había compañeras y compañeros que se decidían por optativas más prácticas, ¿no? Como más empíricas, como más que tenían cosas que hacer más en la práctica. Y yo elegí sociología. Entonces, en ese momento yo no decidí, yo quiero ser sociólogo. Yo tenía otros objetivos, otras aspiraciones. No sabía muy bien todavía, pero sí tenía claro que la sociología me gustaba, era muy bueno en mis clases, siempre participaba, siempre como que podía identificar cosas de las lecturas que a lo mejor el resto de mis compañeras y compañeros no podían como identificar muy bien. Y yo lo hacía pues relativamente fácil, ¿no? Pues sacaba muy buenas calificaciones. Ese en el bachillerato. Y el segundo momento clave fue ya en la licenciatura, para contestar un poco más a detalle tu pregunta. Siempre quise hacer otras cosas. Derecho, por ejemplo, siempre a finales de la década de los 70, el derecho, la medicina, quizás como ahora, el derecho, la medicina y el sacerdocio eran como las tres profesiones más solicitadas. Sin embargo, en la universidad, en la UAM Azcapotzalco, de la cual soy egresado, cursamos un tronco común en donde participaban economía, derecho, administración y por supuesto sociología. Entonces al final de ese tronco común podíamos como elegir la carrera definitiva. Y contrario a pues parte de la influencia familiar, de lo que me decían, ¿no? Mi entorno familiar siempre fue muy importante. No, pues es que de hecho tienes como la posibilidad siempre ya de entrar a trabajar, ¿no? Ganar dinero. Y yo, contrario a eso, dije no me gusta tanto el derecho. De mis clases de bachillerato de sociología y las primeras que tomamos en el tronco común, yo me generé la idea de que en la sociología tienes la posibilidad de moldear el derecho. O sea, las formas de organización social desde la sociología, y fue parte de lo que después se derivó como mi carrera profesional, el Poder Legislativo, te permite diseñar, estructurar y organizar el marco normativo, el marco legal, de acuerdo a las formas de organización social. Y entonces yo pensaba, pues no, o sea, realmente
quien tiene mayor posibilidad de incidir y de contribuir en la sociedad no es un abogado, porque el abogado se restringe y se autolimita al marco normativo dado. Y el sociólogo no, las sociólogas no, ellos tienen un campo de investigación muy amplio en el que incluso tú puedes proponer un cierto tipo de marco normativo de acuerdo a la forma de organización social que impere, ¿no? Entonces, bueno, elegí sociología. Esos 2 momentos clave fueron la licenciatura y mis clases de bachillerato. Muy interesante. Yo voy a hacer una pregunta más superficial, ¿no? Que seguramente se lo haría alguna persona en la calle que sepa de algún sociólogo, que seguramente tiene que ver con el chiste común de si el sociólogo es muy sociable, ¿no? Pero creo que, o sea, mi pregunta va justo retomando el chiste, pero real. Quizá tu actitud introvertida de la infancia y de la adolescencia te permite estudiar la sociedad sin tener que ser exactamente la persona más social, porque si no quizá pierdas este punto de vista como un observador, no lo sé. Sí, muy bien, Luis, muy buena pregunta. Y además das como en el punto clave de lo que en ocasiones les digo yo a mis estudiantes de los cursos, cuando en las clases introductorias siempre les digo, yo soy sociólogo antisocial. Justo por este tema de que los sociólogos no somos del todo tan sociables, justo por las características que se le atribuyen al ejercicio profesional de la sociología. Y no es tan superficial como tú podrías pensar, porque Émile Durkheim, sociólogo francés, hablaba justo de la objetividad, ¿no?, que debería tener un sociólogo para el análisis de la sociedad. Y él decía, pues tienes que separar un poco de tu objeto de estudio, atraerte como parte del método científico, ¿no?, contemplar a la sociedad como cualquier otro objeto de estudio, y eso implica un cierto ejercicio de abstracción. Y quizás estas características involuntarias que desde niño yo viví, tanto por mi composición, mi estructura familiar, como estas circunstancias también accidentales, fueron las que me permitieron en su momento pensar ya, dedicarme a vivir, ¿no?, hacer de la sociología una profesión. Y pues sí, muy interesante esa relación que haces entre las características y cualidades de la personalidad con respecto a la profesión. Creo que ese es el ideal que tendríamos que como perseguir todas y todos, ¿no?, de hacer coincidir estas cualidades y características de tu personalidad con tu profesión, porque creo que cuando no lo hacemos hay un choque, ¿no?, una frustración, pues quizás a lo mejor no frustración, pero sí como una lucha constante de estar cubriendo parámetros que a lo mejor no corresponden del todo a tu personalidad, ¿no? Y además yo creo que tienes como ciertas herramientas en tu personalidad que son más accesibles para cierta profesión que para otra, ¿no? Hay quien se le dificulta, por ejemplo, escuchar y no podría estar trabajando con etnografía, ¿no? Habemos otros que no nos dimos cuenta a tiempo, pero que somos muy buenos escuchas. No estudié antropología, pero ahora hago etnografía porque es como una habilidad que te das cuenta que encaja perfecto en una disciplina, ¿no? Quiero conectar esta última respuesta que me parece muy importante. Tú estás ahora en la licenciatura de Estudios Socioterritoriales y fuiste alumno. Quiero insistir en esa parte, porque me gustaría que compartieras qué significa haber sido alumno, ¿no?, de un posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades y ahora ser profesor en la licenciatura en Estudios Socioterritoriales, y cómo tu trabajo de investigación, o sea, que nos expliques un poquito de cuáles son las cosas que tú investigas y cómo lo vinculas con la licenciatura y las huellas que impartes. Muy bien. Sí. Tiene que ver con tu pregunta anterior del por qué estas líneas de investigación o por qué estos intereses de investigación, además de decirles a mis estudiantes o de calificarme de sociólogo antisocial, también les digo que soy sociólogo reincidente,
porque la maestría también la hice en sociología. O sea, me gustó tanto de la sociología que estudié una maestría en sociología. Y me decidí a estudiar el posgrado, particularmente el de la Unidad Coajimalpa, porque es interdisciplinar. Y yo creo que, yo creía que me hacía falta no salirme, pero sí como vincularme un poco más o vincular los aspectos teórico-metodológicos que aprendemos en la sociología con otras disciplinas. Y el posgrado tiene esa característica, particularmente el de la UAM Coajimalpa. Por eso me gustó el programa, porque es interdisciplinar, ¿no? El modelo UAM en su conjunto, desde las licenciaturas, está construido con esa visión multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar. Y por eso pensé que era la mejor decisión el estudiar el posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades aquí en la Unidad Coajimalpa, ¿no? Me parece que me permite una formación mucho más completa, salirme un poco de la zona de confort en la que me encontraba en la sociología y enfocarme más o conectarme un poco más a otras disciplinas. En la licenciatura en estudios socioterritoriales nos permite vincularnos con otras disciplinas como la historia, la antropología, la filosofía, la ciencia política, ¿no? Y entonces es muy enriquecedor el que podamos a nuestros estudiantes de la licenciatura, poderles proporcionar esa perspectiva interdisciplinar o multidisciplinar. Eso es justo también como el sentido de su formación académica, ¿no? En socioterritoriales. Ahora, las escalas es algo también que en la sociología no abordamos del todo en particular. Sí lo consideramos, por supuesto, pero no a un nivel tan detallado, tan explícito como en socioterritoriales, vinculado, por ejemplo, a la geografía. La sociología, en términos generales, se encarga justo de generar o de proponer teorías generales que expliquen de forma general las estructuras y las formas de organización social. Pero esas teorías generales están también relacionadas con una delimitación territorial y espacial, ¿no? Grandes o interesantes fenómenos sociales propios de las sociedades contemporáneas en el siglo XXI tienen que ver con nuevas formas de apropiación del espacio y del territorio que no habíamos visto antes en el desarrollo de la sociología clásica, incluso moderna. No se habían contemplado. Ahora podemos implementar o proponer investigaciones, estudios sociales que consideren nuevas formas de apropiación del espacio, del territorio, expresiones culturales, incluso manifestaciones de nuevas identidades, nuevas identidades sociales que se conforman a partir del espacio y del territorio. Y no solamente formas de organización social o expresiones culturales, también buena parte de los problemas contemporáneos tienen que ver justo con la manera en la que utilizamos, en la que nos identificamos con el espacio, con el territorio, en términos generales con nuestro entorno, ¿no? El medio ambiente, cómo nos estamos relacionando hoy con nuestro medio ambiente, las sociedades contemporáneas con el medio ambiente, las sociedades contemporáneas con otras especies no humanas, como por ejemplo los animales, los perros, los gatos, los peces, las plantas. Nos estamos relacionando de manera totalmente distinta. Y entonces el programa de la licenciatura me parece muy interesante, muy enriquecedor, uno de los mejores también, más completos que se pueden considerar, porque tenemos distintas perspectivas, ¿no? Sociológicas, antropológicas, jurídicas, politológicas, que nos ayudan a comprender de mejor manera problemas que tradicionalmente en la década de los 90 incluso se trataban de explicar solamente a partir de una
de una disciplina, ¿no? Entonces, bueno, ahora aquí tenemos la oportunidad de complementarnos de manera muy interesante y ofrecer nuevas soluciones, nuevas propuestas, de incluso perspectivas, nuevas teorías que nos ayuden a comprender de mejor manera nuestro comportamiento en sociedad. Ok, muy interesante, Mario. Fíjate que en lo que estabas, mientras hablabas, como yo no sé prácticamente nada de este tipo de trabajos, ¿no? Desde la investigación hasta la parte práctica, me imaginaba la sociedad como un ente, realmente es como un ente vivo, ¿no? Que va evolucionando con el tiempo y dependiendo también del marco en el cual se encuentra, el contexto natural, político, religioso. Entonces te quería hacer un par de preguntas que me parecen interesantes desde el punto de vista de alguien neófito en esta área. Comentabas que las sociedades se rigen, se moldean, se normatizan, no sé si existe la palabra, pero bueno, crea normas, ¿no? Uh-huh. Para la convivencia. ¿Qué es primero, como el huevo y la gallina? ¿Qué es primero? ¿El contexto, el medio en el que se encuentra una sociedad, llámese de 10,000, 100,000 personas? ¿El medio hacia la sociedad o la sociedad hacia el medio? Pensando que actualmente, por ejemplo, pues con la tecnología con la que contamos, pareciera que nosotros tratamos de limitar el medio ambiente, modificarlo a nuestra necesidad, Uh-huh. que probablemente no sea tan bueno, pero que tenemos ahora esa posibilidad, ¿no? Ese uno, ¿qué fue primero, la sociedad o el contexto? Ya te Uh-huh. pusieron ahí el centro de la discusión de la sociología, la estructura y el Sí, sujeto. claro. O sea, ya lo acaba de localizar, ¿te Sí, viste? y la petición es en un minuto, resuelve. Échate la discusión de siglos. Ajá, Ahora. Y la segunda, que yo le preguntaría a cualquier alumno que quisiera ingresar o que está en la licenciatura, que me explicara qué podría hacer en el día a día, ¿no? Además de investigación profunda, Uh-huh. en el día a día, de qué puede vivir y qué puede aportar a la sociedad. Muy bien, muy interesantes preguntas. Efectivamente, me acabas de plantear la pregunta de los $64,000, ¿no? Okay. Como sociólogo, te voy a responder que la sociedad es la que genera los contextos. El comportamiento, las formas en las que se estructura, se organiza, más de una persona, generan un contexto. Los grandes problemas de las sociedades contemporáneas tienen que ver justo con lo que hicimos en la década de los 70, de los 80 y de los 90 en cuestión de medio ambiente, por ejemplo. Tiene que ver con rasgos culturales también propios de las sociedades latinoamericanas en torno a problemáticas importantes como la violencia, por ejemplo, como las inundaciones que estamos experimentando hoy en día, ¿no? En el Estado de México, por ejemplo, surgen a partir de formas que tenemos muy cotidianas, muy empíricas, del tratamiento que le damos a los residuos sólidos, la basura. El contexto, en este sentido, se crea a partir del comportamiento humano. En otros episodios quizás hayan hablado de esto, pero justo el problema que tenemos hoy, uno de los grandes debates en torno al cambio climático, al antropoceno, tiene que ver en cómo la sociedad en muy poco tiempo se ha convertido en una nueva fuerza geológica que ha modificado las capas estratográficas de la Tierra a partir de, no te voy a decir de grandes procesos complejos, no, a partir de vivir, de la práctica cotidiana. ¿No? Cómo nos movemos, qué consumimos, ¿no? Que es otro aspecto importante también, qué consumimos, cómo lo consumimos, qué desechamos, ¿no? Qué tratamiento le damos a eso. Entonces, bueno, desde mi perspectiva, desde mi ojo sociológico, pues sí, por supuesto que allá en donde haya más de una persona interactuando, pues además de probablemente haber conflicto,
haya formas de organización social que generan ciertos contextos. Y esto me lleva a responder también al día a día de qué es lo que pueden hacer nuestros estudiantes en socioterritoriales. Es muy interesante decirles que pueden generar respuestas, pueden generar explicaciones que las grandes disciplinas académicas tradicionales no han podido responder de manera satisfactoria, justo porque tienen un carácter multidisciplinar. ¿Cómo se explica el tema el problema de la violencia desde una dimensión territorial o espacial? Entonces podemos identificar y proponer marcos analíticos, marcos teóricos que nos ayudan a identificar diferentes tipos de violencia de acuerdo al espacio en el que nos encontramos. Y entonces podemos identificar cierto tipo de comportamiento en el transporte público, cierto tipo de comportamiento en el transporte privado, la búsqueda de nuevas formas de movilidad que ha implicado, por ejemplo, un boom del uso de la motocicleta, pero además vienen otros como el de las bicis eléctricas y de los scooters, ¿no? De esos motores eléctricos que también están generando otro tipo de problemas. Lo podemos abordar, el día a día se puede explicar, se puede comprender a partir del uso del espacio, a partir de la escasez de recursos, a partir de los niveles de densidad poblacional. ¿Sabes? Somos muchos más en el mismo espacio. Entonces, ¿qué uso le estamos dando a ese espacio reducido, esos recursos limitados? Otra cosa que te podría contestar es que pueden alcanzar un nivel de especificidad mucho más micro, por ejemplo, para explicar necesidades, no solamente problemas, sino necesidades cotidianas, ¿no? A nivel municipal, por ejemplo, hay experiencias muy interesantes de cómo se han organizado los municipios para procesar residuos sólidos e incluso han obtenido, por ejemplo, recursos de organismos internacionales para seguir reproduciendo esos proyectos de tratamiento de residuos sólidos o de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, para reciclar el agua de la lluvia, por ejemplo, y darle uso para riego, ¿no? Esas experiencias locales a nivel micro, de comunidad, de municipio, son a veces las que no se pueden o no llaman tanto la atención de las grandes disciplinas académicas, ¿no? O sea, tienen las teorías, a veces se plantean como objetivos de los grandes objetivos, pero pues creo que buena parte de las experiencias contemporáneas es que las escalas micro nos están dando muy buenas experiencias en cuanto a formas innovadoras, eficientes de resolver problemas cotidianos que a gran escala no se estudian. Quedan velados. Uh-huh. Muy bien, pues muchas gracias, Mario. Ahora pasamos a una sección que a mí me gusta mucho en el podcast, que yo te voy a hacer una serie de preguntas rápidas y lo primero que se venga a tu cabeza, eso nos contestas. ¿Ok? Bien. No tengas miedo, estamos contentos. Es para conocer a Mario la persona. Okay. ¿Tú consideras que tu salario es alto o bajo, Mario? Dependiendo de qué. Aquí han contestado de todo, pero ¿Sí? Un poco la idea es que los profesores investigadores casi siempre se ve que, o se percibe que tenemos sueldos bajos, ¿no? Entonces un poco es tu propia reflexión de que ¿cómo consideras tu sueldo? Yo considero desde mi propia percepción que es un sueldo bastante competitivo y suficiente para seguir manteniendo las actividades académicas de investigación, nuestras tres actividades sustantivas. Es competitivo. Muy bien. ¿En dónde creciste?
Híjole, bueno, crecí buena parte de mi vida en el Estado de México, ¿no? ¿En dónde exactamente eso es el territorio? Pero también tuve la oportunidad de conocer otros países, particularmente Estados Unidos. Estuve estudiando por lo menos 2 años en Estados Unidos. Regresé justamente para terminar la licenciatura en sociología, porque me fui en un inter de esos que nos dan de jóvenes, quiero conocer el mundo, recorrer el mundo. Pero ya cuando estaba fuera de mi entorno, dije, no, creo que tengo que regresar, creo que tengo que terminar la carrera y a ver qué pasa después. Pero sí, buena parte de mi vida, pues creo que no me voy a poder escapar del Estado de México, ¿no? Aquí la cercanía con Toluca y la ubicación de la UAM Coajimalpa sí da como para pensar en seguir y mantenerme en el Estado de México. Muy bien. ¿Cuál es el pasatiempo favorito de Mario? Tengo varios pasatiempos. Obviamente me gusta leer. Me gusta, fíjate que ahora me ha gustado como experimentar cosas prácticas. Por ejemplo, construir cosas, ¿no? Reparar ahí cosas sencillas, no te voy a decir que grandes cosas, ¿no? Pero algo que está descompuesto, me gusta, bueno, a ver cómo funciona esto. Pues a veces no es tan complicado como uno piensa, ¿no? Que funcionan las cosas. Entonces, a veces nada más es cambiar las cosas, ¿no? Verla aquí. Entonces, como hobby tengo así como construir cosas. Y, por ejemplo, en mi casa necesito un estante para libros. ¿Y tú lo construyes? Ajá, sí. Ok, en mi casa también necesito ¿Sí? de repente. Te voy a invitar. Pásame las medidas. Muy bien. ¿Cuál es el personaje favorito de Mario histórico? Histórico, híjole, pues es que histórico, yo te diría más bien que pues serían personajes como sociólogos. Pues, compártanos. Me gusta mucho Bourdieu, ¿no? Con el oficio de sociólogo. Me gusta mucho Max Weber, ¿no? Creo que sus aportaciones abarcan prácticamente cualquier ámbito importante, económico, cultural, político de la sociedad. Pero sí, más que histórico, son sociólogos. Bueno, son históricos en la medida en que impactan también, ¿no? Impactan la vida social, Okay. en este caso académica de nuestra existencia en las universidades. ¿Tocas algún instrumento musical? No, soy muy malo. La puerta nada más. No, Y no desafinado. ni toco ni canto, eso sí, no. O sea que karaoke no podemos tener. No. Oh, Bueno, ok. pero fíjate, una vez gané uno. Sociólogo. Una vez gané. Antisocial. Sí. Una vez gané un concurso de karaoke, pero la verdad no sé. Nada más tú. Nada, pero no No sé. había nadie alrededor. Sí, no sé si porque por mi voz o porque el lugar estaba vacío. Pero ganaste, Pero está gané, bien, sí, está pues bien, bueno, eso vale. una victoria es una victoria. ¿Cuál es tu libro favorito que nos puedas recomendar? No académico, me gustó mucho Caballo de Troya. Me gustan mucho las novelas. El nombre de la rosa, por ejemplo. ¿Y tienes algún cantante o grupo favorito? No, Por lo que fíjate. ganaste el karaoke. ¿Qué cantaste? Fíjate que me acuerdo que gané con una de Javier Solís. Sí. Son difíciles, ¿no? Son No, sencillitas. No, y son referentes. Ajá, No es sí, cualquiera. Javier Solís me gusta mucho. Pero no, fíjate que me gusta de toda la música. A veces me gusta escuchar pues de todo, de todos. No sé, no tengo como uno en particular. Muy bien. ¿Cuál es tu talento oculto? Yo sé que está pues difícil, pero que sí, hay ahí algo, sí. ¿no? Que no has desarrollado y por eso Ajá, está oculto, pero pues sabes sí, que ahí está. si les digo ya no va a estar oculto. No, pues comparte, de eso se trata el podcast. Híjole, esa sí es una pregunta difícil, que en una sola palabra, porque tengo varios. No, ya te aventaste muchas palabras, así que puedes explayarte.
No, pues no, tengo varios, pero no te puedo Dinos decir. uno, compártelo. Que nadie sepa, pero Que sí te nadie, gusta. pues que Que sea, o sea, que podamos decir en un podcast también. Porque hay Porque otros es ap- colegas es que dicen, apto- no te puedo decir es cuál es apto mi talento es oculto, apto entonces uno para ya. mayores. Exacto. Pues esta parte que les comentaba de Armar, desarmar. de ver una cosa y decir, mira, esto está así y volverlo a armar. Y fíjate que, o sea, es oculto y no es oculto porque me siento, pero tú cómo puedes hacer eso si eres como académico y además eres sociólogo, o sea, cómo puedes hacer esa cosa como práctica que puede ser como carpintería, herrería, electricidad, plomería, ¿no? De esas cosas cotidianas de la casa. Sí. O sea, ¿cómo puedes hacer eso si como que tú te dedicas a otra cosa, ¿no? Entonces, Pero creo que es eso. tu cabeza está entrenada a indagar, ¿no? Sí, creo que sí. Y encontrar, bueno, y de la indagación, a veces sí hay como encuentro, no, este plano sí, no sé. Por ejemplo, los coches modernos, la mecánica, eso sí. Los sí, ¿no? híbridos, eso sí es ahí como sí, no, un ya, talento muy oculto. Como para carro o sea, cuántico ya. Ajá, sí, prácticamente ya no le muevas nada. Sí, Ya, entonces. en lugar de regalarlo ya. Pero la mayoría de las cosas te das cuenta que tiene solución. O sea, la mayoría de las cosas se pueden arreglar. Claro. Ok, en una sola frase, ¿qué significa para ti responsabilidad social? Compromiso. Muy bien. Sí, compromiso. La responsabilidad social implica un compromiso con uno mismo, con una misma, pero también con los intereses colectivos, ¿no? Los sociales justamente se construye a partir de los intereses en lo individuales, particulares, pero en la colectividad. Entonces, compromiso. Bueno, con esto terminamos esta parte de esta sección que es a mí me gusta mucho, pero yo quisiera como ampliarla un poquito más y que nos voy a conectarla con una de las siguientes sección, que nos hablaras un poquito de tu familia y cómo equilibras el trabajo con lo familiar o lo personal. Siempre ha sido bien complicado. Lograr un equilibrio, sobre todo en mi primera parte de relación profesional o de desempeño profesional. Siempre estaba yo trabajando, ¿no? O sea, son trabajos de 24/7, ¿no? Incluso estando fuera de la oficina siempre había que estar atento al teléfono, al correo. Y luego vino un periodo, pues el de pandemia, ¿no? Que tenías los dos grandes componentes de la vida en un mismo lugar, tu trabajo y tu familia. Y entonces, pues era muy difícil separarlo, ¿no? Era muy difícil equilibrar. Estábamos haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Y en el mismo espacio. Entonces siempre ha sido muy, muy, muy complicado. Pero cuando nos dedicamos a lo que nos gusta, incluso aquellos contratiempos o aquellas contrariedades que puede implicar el dedicarle más tiempo a una cosa que a otra, un cierto desbalance, si te gusta, tienes la posibilidad de encontrar puntos de equilibrio. Bueno, ahorita hago esto, pero haciendo compromisos, justamente como lo mencionas, ¿no? Ahorita hago esto, pero te prometo que el fin de semana hacemos otra cosa, hacemos lo que tú quieras, pero ahorita déjame escribir, ¿no? ¿A quién le dices ahorita déjame escribir? Es que hay que hablar de ¿no? quiénes somos en la familia. Sí, bueno, tengo 2 hijos. Eso. La mayoría, ya, bueno, el menor tiene 18 años, acaba de cumplir 18 años. Y el mayor, que por cierto también con mucho orgullo, también estudió sociología. Yo no tuve nada que ver, se los prometo. Seguro que sí. El ejemplo. Va a cumplir 25 ahora en julio. Entonces, bueno, ellos fíjate que traté de, quizás por mi experiencia de infancia, traté de hacer lo mejor que pude yo con ellos. Sé que quizás a lo mejor no lo logré, pero sí me esforcé y quizás no con los resultados que uno espera siempre, no como papá, pero sí yo traté de por lo menos que tuvieran una infancia distinta a la mía. Muy bien, Mario. Bueno, no lo hiciste tan mal porque tu hijo mayor no ve tan
mal la sociología, ¿no? Quiere decir que en ti ve entusiasmo, motivación, ¿no? Quizá un camino que también le gustaría cursar a tu hijo. Y justo ahí va mi pregunta. Normalmente cuando somos niños nos visualizamos en el futuro, probablemente influenciado por películas, caricaturas, novelas, de cierta manera, de traje, en una oficina, con una bata, viajando en una estación espacial, en medio de la selva del Congo, viendo animales. ¿Lo que eres hoy es lo que te imaginabas de niño? ¿Cambió? ¿Te gustó más? ¿Te gustó menos? ¿Es distinto? Fíjate que no me lo imaginaba, Luis. De alguna manera lo intuía por mis clases de licenciatura cuando decidí, cuando dije, a esto me voy a dedicar todo el tiempo, a la sociología, pero no me lo imaginaba como ahora. Creo que es mejor de lo que pude imaginar. Porque me siento como en el ámbito profesional como en plenitud. Ah, qué bien. Sí, y te digo, o sea, realmente la sociología ya me llegó como, pues ya, no de niños, ya más grande, bachillerato, universidad. Pero sí me siento muy contento, muy feliz de haber elegido esta carrera. Y también de estar contribuyendo a la universidad que me dio mucho, que desde la licenciatura me formó, y me da mucho gusto poder de alguna manera, si no contribuir al 100%, sí por lo menos estar colaborando con el propósito de la universidad pública de educación superior de calidad, como lo es la UAM y particularmente Coajimalpa. Entonces estoy muy contento. Para nuestros escuchas que están en la preparatoria, ¿no? Si pudieras recomendarles una licenciatura hermosa, divina y encantadora, ¿cómo los invitarías a estudiar estudios socioterritoriales? Los invitaría como los trato de alentar a mis estudiantes en las distintas fases en las que se encuentran en la licenciatura, tanto los de primer ingreso, nuevo ingreso, como los que se encuentran ya hacia el final. Los invitaría a estudiar las escalas, los invitaría a estudiar su vida cotidiana desde su propia escala, desde donde se encuentran, desde donde se ubican, desde donde pueden que sienten y creen que puedan contribuir en una solución, en una explicación. Creo que pueden hacer algo, creo que pueden contribuir, y desde la perspectiva socioterritorial es un campo muy adecuado para hacerlo. Ahí van a encontrar la posibilidad de explicar, de contribuir, incluso de generar soluciones a problemas nuevos. Ojalá que sí, Mario. Y personalmente, en tu trabajo de investigación, ¿tienes alguna meta particular? Puede haber muchas, pero alguna meta a largo plazo que quizás quisieras que fuera como tu gran gol en la vida. ¿Tienes alguno? Sí, tiene que ver justo con algo a lo mejor que no tocamos a profundidad, pero que tiene que ver con este tema de una forma de organización social, pero vinculada a cómo tomamos decisiones, que es la democracia. Tan comentada. No, sí. O sea, soy sociólogo, pero hay áreas de especialización. Mi área de especialización es la política, la sociología política, así como es sociología de la educación, sociología urbana, sociología rural. Pues mi desarrollo profesional prácticamente de toda la vida ha sido en el ámbito de la sociología política. Y me gustaría, creo que he estado haciendo como pequeños, así como granitos de arena, pero un gran gol que me gustaría como lograr en compañía de mis estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado, sería ayudar a entender, a comprender
mucho mejor cuáles son los problemas contemporáneos de la democracia y cómo podrían de alguna manera atenderse y resolverse. Hay conceptos muy diversos como el de la calidad de la democracia, cómo podemos tomar mejores decisiones con mejores mecanismos. Y bueno, eso ahorita está justo en el centro de la discusión a nivel global. Bacán. Lamentablemente el tiempo se va como agua. Sí, muy rápido. Necesitamos como 2 o 3 podcasts por persona, ¿verdad? Porque aquí nos encanta hablar de algo muy importante que ahorita vas a decir. Y la última pregunta que yo te quiero hacer, casi siempre, pues al final del podcast recomendamos a alguien de nuestro departamento para que sea el siguiente, que se siente en esa silla y que nos abra su persona y su investigación y sus reflexiones. ¿A quién te gustaría ver en un podcast futuro? Pues a varias y a varios colegas, quizás con los que tenemos como mayor relación cotidiana por las líneas de investigación que trabajamos. El colega Oscar Flores, probablemente, pero también hay otros compañeros como Gustavo, como Enrique Gallegos, que pudieran, creo que pudieran, Jorge Galindo también. Jorge Galindo es sociólogo también, colega, con la especialidad o la investigación en teoría social, ¿no? Entonces, bueno, creo que puede ser interesante. Muchas gracias. Ok, maravilloso. Pues les haremos llegar la invitación a este programa. Y bueno, al ser tu primera vez en cabina y la primera vez como entrevistador, como siempre yo les pregunto, ¿qué les pareció esta experiencia? Excelente, enriquecedora. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes, pero también con la audiencia, esta parte que en ocasiones queda, no como que no se ve de nuestro ejercicio profesional, ¿no? Siempre se hablan de 3 tareas sustantivas, ¿no? Y estas que comentamos aquí, que sostienen los sustantivos, complementan, ¿no? Y es muy, muy padre. Me siento muy contento de haber platicado con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Ojalá que no sea la última. ¿No? De mi parte también, no, pues ser el que haga preguntas, siento que es más cómodo. Sí, porque te permite retroalimentar tus propios preceptos, ¿no? De disciplinas que yo no tengo ni tenía idea. Ahora me voy con un poquito, que espero que la audiencia también se vaya con ese poquito y un poquito más, y que se motiven. Y pues no eres tan antisocial como lo defines. como tú te percibes. Como me autodefino. Y muchas gracias por la invitación. Sí, muchísimas gracias. De hecho, sí noté como esta apertura a preguntar, y cuando pasamos a las preguntas rápidas, por ejemplo, vi tu mente de, sí, me acuerdo de eso. Me acuerdo de ese momento. Y pues maravilloso, muchísimas gracias. Excelentes preguntas. Algunas se quedan en el archivo de Express de Ciencias, tal vez para expresarlas en algún futuro. Muchísimas gracias también, Mario. Sí, Karen. Y pues excelente tener esta participación. ¿Saben por qué? Porque en este programa nos encanta hablar de ciencias. Compartimos descubrimientos, investigaciones y avances conversando con mentes expertas. Notamos cómo la ciencia cambia el entendimiento del universo y la vida diaria. En cabina escucharon al doctor Mario Cruz Chavarría Suárez. Gracias. Buenas tardes. Al doctor Luis Franco Pérez. Hasta pronto, espero. Claro que sí. Cuando hacemos llegar como comunicado a el nuevo capítulo de Expreso de Ciencias semanalmente, también en la parte de abajo está nuestro correo por si quieren salir en Expreso de Ciencias, independientemente de la invitación. También está la apertura a todos los que quieran participar. Ya la conocen, doctora María Fernanda Vázquez Vela, del Departamento de Ciencias Sociales. Pues muy contenta de haber estado en el episodio de Mario y pues les esperamos en otra sesión más con el Departamento de Ciencias Sociales. Muchas gracias. Claro que sí. De hecho, es un buen momento para mencionar que en las 4 temporadas que lleva Expreso de Ciencias, la del Departamento de Ciencias Sociales es la más larga,
con un aproximado de 15, 14 episodios. Estamos pues muy emocionados. Para cuando se esté estrenando este episodio ya habrá varios en línea, entonces pues qué mejor. Hablando de ello, pues claro que nos pueden seguir si les gusta Expreso de Ciencias. También búsquenos en TikTok como _Cuajimalpa y el contenido que también subimos a Shorts, que es un pequeño clip de cada entrevista. También agradecemos al equipo técnico que se encuentra al otro lado de la cabina y a ti que nos estás escuchando. Yo soy Ana Karen Fuentes Ortega y esto fue Expreso de Ciencias. Hasta el siguiente lunes. Esto fue Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Recuerda que la ciencia nunca descansa. Mantente al tanto de nuevas investigaciones y experiencias. Te esperamos todos los lunes con un nuevo episodio. No olvides suscribirte a nuestro podcast y activar las notificaciones. Expreso de Ciencia es una producción de One Podcast.